Following nearly 6 months of unrelenting Israeli assault on occupied Gaza, it is my solemn duty to report on the worst of what humanity is capable of and to present my finding, the anatomy of a genocide. La anatomía de un genocidio. Vamos Ina Fino a ver. Génova. ¿Para qué me invitan? El análisis internacional de Ina Fino Génova. Acabamos de escuchar a Francesca Albanese, la relatora especial de la ONU sobre la situación en los territorios palestinos ocupados desde 1967. Anteayer presentó su informe, que ya citaste, sobre los 5 meses de bombardeos israelíes de Gaza, con un título que habla por sí solo, Anatomía de un genocidio. El informe concluye que hay motivos razonables para creer que se alcanzó el umbral que indica que se está cometiendo genocidio contra los palestinos como grupo en Gaza. Son 25 páginas de análisis de informaciones desde el terreno, datos, jurisprudencia internacional, entrevistas con personas afectadas y expertos, todo recogido a distancia, básicamente porque Israel prohíbe el acceso a Gaza. Vamos al resumen más detallado del informe. ¿Por qué hablan del crimen de genocidio? Cuéntanos. Vamos a ello. Entre los primerísimos aspectos que aclara Albanese en el informe está la mera definición de lo que es el crimen de genocidio, por si alguno aún no lo entiende. El genocidio parte como negación del derecho de un pueblo a existir y sigue con el posterior intento, independientemente de que sea más o menos exitoso, de aniquilarlo. Albanese acuña la definición que le dio al genocidio Rafael Lemkin, jurista judío y principal impulsor de que fuese reconocido como delito dentro del derecho internacional. El genocidio es una combinación de diferentes actos de destrucción o persecución que van desde la eliminación física hasta la destrucción deliberada de las instituciones políticas y sociales, la cultura, el idioma, los sentimientos nacionales y la religión de un pueblo. El genocidio es un proceso, no un acto. Esto es muy importante. El genocidio es un proceso, no es un acto. Y en estos 5 meses Israel ha seguido el proceso a pies juntillas. Otro de los temas que aclara antes de enumerar los pasos que dio el Estado de Israel para que hoy hablemos directamente de genocidio sin eufemismos es que condena firmemente los crímenes cometidos por Hamás y otros grupos armados palestinos contra civiles israelíes el pasado 7 de octubre, pero dice que no es este el acontecimiento que va a examinar. Efectivamente, porque ese atentado se usó a diestro y siniestro para relativizar, justificar y legitimar la respuesta de Israel. Pues incluso una relatora de las Naciones Unidas tiene que ir aclarando reiteradamente que hablar de los crímenes de Israel no te convierte en un dirigente de Hamás. Efectivamente. Y ahora vamos a los detalles. Califica como genocidio lo que hace Israel en Gaza porque se trata de un proceso de eliminación de un grupo en concreto, el pueblo palestino. Desplazar y borrar la presencia árabe ha sido parte inevitable de la formación de Israel como un Estado judío, dice Albanese. Habla de los antecedentes de los años previos, pero se centra principalmente en los últimos 5 meses. Y en esos últimos 5 meses Israel cometió varios actos de genocidio para borrar la presencia de los palestinos, desde asesinarlos directamente hasta crearles unas condiciones de vida destinadas a destruirlos, pasando por causarles graves daños físicos y mentales de por vida. Desde el 7 de octubre, Israel mató a más de 30.000 palestinos en Gaza, un 1,4% de su población, tanto con armas letales como creándoles condiciones de vida insoportables. Se emplearon más de 25.000 toneladas de explosivos, algo equivalente a 2 bombas nucleares, para que nos hagamos una idea. Utilizó bombas no guiadas de caída libre en zonas densamente pobladas, dice también Albanese. Y sigue, en las primeras semanas las fuerzas de Israel mataron a 250 personas diariamente, 100 de ellas niños, ya sea por bombardeos, disparos de francotiradores o ejecuciones sumarias. El 70% de las muertes registradas son mujeres y niños sistemáticamente. Israel no logró demostrar que el 30% restante, es decir, los hombres adultos, fueran combatientes activos de Hamás, dice la relatora. A principios de diciembre, los portavoces de Israel afirmaron haber matado a 7.000 terroristas en una etapa de la ofensiva en la que se habían identificado entre las víctimas mortales menos de 5.000 hombres adultos. Eso implicaba que todos los hombres adultos asesinados eran terroristas, dice el informe. Es decir, Israel considera todo palestino como terrorista, incluyendo a mujeres y a niños, y bueno, actúa en consecuencia en eso desde octubre. Más allá de actuar en consecuencia, el Estado de Israel ha provocado
provocado una escasez crítica de medicinas, antibióticos, desinfectantes, lo que implica la necesidad de procedimientos sanitarios peligrosos, por ejemplo, amputaciones sin anestéticos. Se están creando unas condiciones de vida para los palestinos para que, si no los matan las bombas, se mueran de sufrimiento, de hambre, de dolor, bajo los escombros, deshidratados o enfermos sin acceso a un tratamiento. Sí, para que no se les pueda ayudar, se destruyen también deliberadamente instalaciones sanitarias. Dice el informe que a mediados de diciembre las bombas de Israel destrozaron la mayor parte de la infraestructura civil de Gaza. Un 77% de instalaciones sanitarias, más del 60% de los hogares, edificios residenciales, todas las universidades, bibliotecas, instalaciones educativas, infraestructuras de telecomunicaciones, para que, además de todo esto, pues no puedan ser capaces de contarlo. Los soldados israelíes han maltratado y torturado a personal médico y pacientes y los obligaron a salir de los hospitales, incluso a los bebés prematuros, provocando en algunos casos su muerte. Destruyeron tierras agrícolas, granjas, cultivos, animales y material de pesca. Todas estas canalladas criminales vienen acompañadas de la absoluta deshumanización, porque, dice Albanese, la deshumanización es un elemento fundamental dentro del proceso de genocidio. Al igual que la delegación sudafricana en la Corte Internacional de Justicia, la relatora de la ONU enumera algunas de las declaraciones que emitieron los altos cargos israelíes en referencia al pueblo palestino. Ello evidencia que, en palabras de Albanese, que la intención genocida está excepcionalmente presente. Una nación entera es responsable del ataque del 7 de octubre. Israel les romperá la columna vertebral, decía el presidente Isaac Herzog poco después del atentado. La referencia que hizo Benjamín Netanyahu a Amalek, un pueblo antiguo mencionado en la Biblia hebrea como enemigos de Israel a los que los israelíes tienen que eliminar en un acto de venganza, bueno, es otra de las pruebas de esas intenciones. El ministro de Defensa, Yoav Galán, definiendo a los palestinos como animales humanos y diciendo que Gaza nunca volverá a ser lo mismo. El ministro de Agricultura, Avi Dichter, hablando textualmente de la nueva Nakba en Gaza. El ministro de Patrimonio, Amihai Eliyahu, pidiendo atacar Gaza con bombas nucleares. La diputada del Likud, Revital Gotiev, invocando bombardeos indiscriminados sin piedad, porque esta vez no hay lugar para la piedad, que también lo dice como si en algún momento Israel hubiera sido muy piadoso con los palestinos. Un chiste que de nuevo se cuenta solo. Vamos, que en 5 meses los propios políticos israelíes se han currado bastante este expediente para procesarse a sí mismos como genocidas. Incitación directa a cometer el genocidio, lo califica Francesca Albanese. Décadas de discursos por el estilo para borrar a Gaza del mapa sin que nadie te tosa. Un elemento interesante que analiza en el informe es lo que denomina como camuflaje humanitario. Camuflaje humanitario. ¿Quiere decir esto que se elimina a una población invocando el derecho a la legítima defensa? Algo así, sí. Básicamente señala que Israel recurre permanentemente a la terminología del derecho internacional humanitario para justificar sus asesinatos sistemáticos y masivos de palestinos. ¿A qué se refiere concretamente? Bueno, hay toda una lista de palabras y frases concretas. Por ejemplo, escudos humanos. Os suena, ¿verdad? En la retórica israelí, todos los palestinos, toda una nación pasa a convertirse en escudos humanos que protegen a los terroristas y por lo tanto son un objetivo legítimo. No hace falta evacuarlos, protegerlos, abastecerlos de nada, solo apuntarles con las armas y básicamente exterminarlos. Israel ha tratado de camuflar la intención genocida con la jerga del derecho humanitario. Transformó Gaza en un mundo sin civiles en el que todo, desde refugiarse en hospitales hasta huir en busca de seguridad, se declara una forma de escudo humano. De esta manera, Israel abolió de facto la distinción entre objetivos civiles y objetivos militares. Esto lo dice, atención, Francesca Albanese con toda esta contundencia. A los escudos humanos se les suma otro término que también nos resulta muy familiar: daño colateral. Los ataques indiscriminados contra escudos humanos pueden provocar centenares de víctimas, incluyendo a periodistas, personal médico, funcionarios de la ONU, como ha pasado. Pues bien, todos ellos son daños colaterales. Es absolutamente infame, pero Ina, cuéntanos, ¿hay alguna llamada a la acción en el informe de Albanese? Bueno, primero dice que el genocidio no puede justificarse bajo ninguna circunstancia, incluida la supuesta
supuesta legítima defensa. Lo diré una vez más para gente como José María Aznar o Ursula von der Leyen. El genocidio no puede justificarse bajo ninguna circunstancia, incluida la supuesta legítima defensa. Y dice que la complicidad está expresamente prohibida, lo que da lugar a obligaciones para terceros estados. Pues nada, los terceros estados, salvo escasísimas excepciones, se han pasado meses hablando del derecho a la legítima defensa, mientras Netanyahu, junto con una banda de ultras, borraban de la faz de la tierra o expulsaban a todo un pueblo que les impide construir su soñado gran Israel. Durante la presentación del informe dijo la relatora que mantener la impunidad y el excepcionalismo de Israel ya no es viable, y menos cuando salió finalmente la resolución vinculante del Consejo de Seguridad. Veremos si es vinculante para Israel, porque Estados Unidos, como acabamos de contar, ya anda diciendo que en este caso y por primera vez en la historia, una resolución del Consejo de Seguridad no es vinculante. También dijo Albanese que los estados deberían imponer un embargo de armas y sancionar a Israel, porque, como menciona en el propio informe, la complicidad está expresamente prohibida. La pregunta es, ¿se atenderá a estas exigencias en este mundo en el que prima la fuerza? Por si acaso, y para que quede bien clara la postura del gobierno sionista al respecto, la misma noche del día en que se tomó esa resolución con la vergonzante y vergonzosa abstención de la delegación estadounidense, Israel bombardeó Rafah, asesinando a al menos 18 personas, 9 de ellas niños. Y un día después, Líbano, asesinando a 17 sanitarios. Toda una declaración de intenciones, por si no nos había quedado suficientemente claro en estos últimos 70 años, su opinión sobre las resoluciones de cualquier institución internacional. Gracias, compañera. ¡Que viva la lucha del pueblo palestino! ¡Que viva la lucha del pueblo palestino! ¡Que viva la lucha del pueblo palestino!